Imagina esto, el barco más lujoso de la historia zarpando en su viaje inaugural. Se le llamó el Insumergible, un símbolo de lujo y seguridad en medio del Atlántico. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo ese lujo y seguridad ocultaban una tragedia inevitable? Bienvenidos, hoy vamos a descubrir los secretos del Titanic. Lo que sucedió aquella noche, las teorías, los romances y las personas que cambiaron la historia para siempre. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia? Pero para entender lo que ocurrió, primero tenemos que saber cómo se construyó el Titanic. El Titanic no fue solo un barco, fue una maravilla de la ingeniería moderna. Diseñado para ser el barco más seguro jamás construido, con compartimientos estancos y tecnología avanzada, el Titanic representaba el orgullo de su época. Este gigante medía casi 270 metros de largo, y su lujo se encontraba en cada detalle, desde sus escalinatas de mármol hasta sus elegantes salones. Pero, ¿qué podía salir mal en un barco diseñado para no hundirse? Para entender el peso de esta tragedia, hablemos de las personas que estaban a bordo. El Titanic llevaba a más de 2.200 personas a bordo, desde millonarios de la época como John Jacob Astor, uno de los hombres más ricos del mundo, hasta inmigrantes en busca de un nuevo comienzo en América, personas de distintas clases sociales, todos unidos en un solo barco. Pero no son solo nombres en una lista. Cada uno tenía una historia, sueños y familias. Muchos nunca lograron su destino. Y dentro de estas historias también hubo historias de amor. Entre las muchas historias de amor, una destaca. La de Isidor e Ida Strauss, quienes decidieron enfrentar la muerte juntos. Isidor, un empresario millonario, se negó a subir a un bote salvavidas, y su esposa, Ida, decidió quedarse con él. Sus últimas palabras fueron: «Donde tú vayas, yo iré». ¿Puedes imaginar algo más poderoso? Pero el Titanic no fue solo un viaje de lujo, fue también un barco de amores y promesas, muchas de ellas jamás cumplidas. Y entonces llegó aquella fatídica noche. Era una noche fría y sin luna. A las 11:40 p.m., un vigía divisó algo en la distancia. Un iceberg. Demasiado tarde. El choque fue inevitable. Los compartimientos estancos, que debían proteger al barco, empezaron a llenarse de agua. En ese momento empezó el verdadero caos. Personas corriendo, gritos, confusión y muy pocos botes salvavidas. La tripulación luchaba contra el tiempo mientras el Titanic empezaba a inclinarse lentamente hacia su destino. Pero, ¿fue realmente el iceberg la única causa del hundimiento? ¿Por qué se hundió realmente? Aunque el iceberg fue el detonante, muchos creen que otros factores contribuyeron. Se dice que el Titanic iba a una velocidad excesiva para lucir su grandeza, y hay rumores de un incendio en las calderas que debilitó el casco del barco antes de zarpar. Incluso se ha cuestionado la calidad de los remaches que mantenían unido el Titanic. ¿Fue realmente solo el iceberg? ¿O hubo algo más que nunca se nos contó? Y como en toda gran tragedia, surgieron teorías conspirativas. Una de las teorías más impactantes es la del cambio de identidad. Se rumorea que el Titanic y su barco gemelo, el Olympic, fueron intercambiados en un complot para cobrar el seguro. Otros creen que algunos pasajeros sabían lo que iba a pasar y, misteriosamente, cancelaron su viaje a última hora. ¿Una tragedia planeada o simples coincidencias? A veces, las preguntas sin respuesta alimentan los misterios aún más. Pero lo que sucedió esa noche no fue en vano. Su impacto resonó en todo el mundo. Pero mientras muchos pasajeros abordaban el Titanic con gran ilusión y confianza, hubo quienes tomaron decisiones que, misteriosamente, los alejaron del trágico destino del barco. Uno de estos casos, envuelto en misterio, es el de J. P. Morgan, un millonario y empresario de gran influencia en la época. J. P. Morgan, un magnate financiero que había invertido en la creación del Titanic, estaba programado para viajar en el lujoso barco en su viaje inaugural. Tenía un boleto de primera clase y había hecho arreglos para llevar consigo varias pertenencias de valor. Sin embargo, en un giro inesperado, Morgan decidió cancelar su viaje y retirar todas sus pertenencias en el último minuto. Esta decisión, aparentemente sin explicación, le salvó la vida.
Tras la tragedia, surgieron rumores y teorías conspirativas. ¿Sabía Morgan algo que los demás ignoraban? ¿Fue realmente una coincidencia o había una razón oculta detrás de su cancelación? Algunos creen que sospechaba que el barco no era tan seguro como se decía, mientras que otros apuntan a una posible rivalidad económica que pudo haber llevado a un complot para hundir el Titanic. ¿Pudo ser esta una conspiración de la época o simplemente un golpe de suerte? El legado del Titanic. El Titanic cambió el curso de la seguridad marítima. A raíz de esta tragedia, se implementaron leyes para que siempre hubiera suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Y hoy, el Titanic no es solo una tragedia, es una advertencia, una historia que nos recuerda lo frágiles que somos frente a la naturaleza y nuestras propias limitaciones. Según la leyenda, una joven aristócrata llamada Madeleine Astor subió a bordo del Titanic en abril de 1912, vestida con la elegancia de la alta sociedad y con una valiosa joya azul alrededor de su cuello. Este collar, adornado con una piedra preciosa de color zafiro, había sido un regalo de su esposo como símbolo de su amor y estatus social. Mientras el Titanic surcaba el Atlántico, ella se volvió el centro de atención en las noches de gala, donde el collar azul deslumbraba a los pasajeros de primera clase. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg, Madeleine fue una de las afortunadas en conseguir un lugar en un bote salvavidas. Al abandonar el barco, decidió dejar el collar en el Titanic, diciendo que era una despedida de su antigua vida y que con la joya el barco guardaría sus recuerdos y secretos en el fondo del mar. La joven y su historia inspiraron a generaciones a contar la leyenda del collar de piedra azul y el trágico destino del Titanic. ¿Crees que dejar el collar fue una despedida simbólica o solo una leyenda romántica? Aunque el Titanic está lleno de tragedias y pérdidas inimaginables, también alberga historias que nos conmueven profundamente, recordándonos los lazos inquebrantables que nos unen como seres humanos. Entre estas historias, emerge una que mezcla amor familiar, sacrificio y esperanza, la de Michelle y Edmond Navratil, dos hermanos pequeños que viajaron en el Titanic con un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Una historia de amor familiar, el padre que dio todo por sus hijos. Michel y Edmond Navratil eran dos niños franceses de apenas 3 y 2 años cuando abordaron el Titanic. Su historia comienza en un contexto de separación familiar. Su padre, Michel Navratil Sr., atravesaba un divorcio complicado con su esposa, Marcel, y tras perder la custodia de sus hijos, tomó la difícil decisión de llevárselos con él a Estados Unidos para comenzar una nueva vida lejos de la disputa. Con identidades falsas, Michel Sr. inscribió a sus hijos en el Titanic bajo los nombres de Louis y Lola Hoffman. El plan era escapar hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Aunque las decisiones de Michel Sr. pueden parecer cuestionables, su amor por sus hijos era innegable. Quería lo mejor para ellos, incluso si eso significaba tomar riesgos extraordinarios. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg la noche del 14 de abril de 1912, Michel Sr. entendió que la tragedia era inminente. Según los testimonios, fue visto llevando a sus dos hijos en brazos, buscando desesperadamente una forma de salvarlos. En medio del caos, logró conseguir un lugar para ellos en el último bote salvavidas que quedaba disponible, el bote 10. Sin embargo, como hombre adulto, no tenía permitido abordar. En sus últimos momentos, Michel Sr. abrazó a sus hijos y les prometió que todo estaría bien. Según algunos sobrevivientes, sus últimas palabras hacia ellos fueron: «Diles a tu madre que la amé y que siempre quise estar con ustedes». Fue la última vez que los niños vieron a su padre. El rescate y el misterio de los hermanitos del Titanic. Michel y Edmond fueron rescatados por el Carpathia junto con otros sobrevivientes. Al llegar a Nueva York, eran demasiado pequeños para explicar quiénes eran y por qué viajaban solos. Los periódicos los apodaron los huérfanos del Titanic, y sus fotografías circularon por todo el mundo buscando identificar a su familia. Finalmente, su madre, Marcel, reconoció a sus hijos gracias a las imágenes publicadas en Francia y viajó inmediatamente a buscarlos. Aunque Michel Sr. no sobrevivió al Titanic, su sacrificio aseguró que sus hijos tuvieran una oportunidad de vivir. Michel Jr.
El mayor de los hermanos creció con un profundo agradecimiento por el amor y el sacrificio de su padre. Más tarde en su vida escribió sobre la experiencia. Creo que mi padre debió sentir, al igual que muchos otros en esos momentos, que su deber era salvar a sus hijos. Y lo hizo. Ambos hermanos vivieron largas vidas, llevando consigo el legado de su padre. Mitchell Jr. se convirtió en profesor de filosofía, mientras que Edmond tuvo una vida tranquila alejada del ojo público. Una conexión profunda. Amor que trasciende la tragedia. La historia de Michelle y Edmond Navratil no es solo una historia de supervivencia, sino también una historia de amor incondicional. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el sacrificio y el amor pueden brillar con una intensidad que trasciende la tragedia. Es un relato que resuena profundamente en el corazón humano, una prueba de que los lazos familiares son inquebrantables, incluso frente a la adversidad más devastadora. A través de esta historia, vemos que en el Titanic, el amor familiar pudo resistir la tragedia, dejando un legado de esperanza para las generaciones futuras. Y mientras profundizamos en estas historias humanas, seguimos descubriendo que el Titanic no solo fue un escenario de pérdidas, sino también un testimonio del sacrificio y la fortaleza del espíritu humano. Desde que el Titanic fue descubierto en el fondo del Océano Atlántico en 1985, múltiples expediciones han revelado detalles fascinantes sobre lo que quedó del lujoso barco. En la actualidad, se han recuperado más de 5.500 artefactos que ayudan a contar la historia de los pasajeros y de la vida a bordo antes de que el Titanic se hundiera. Entre los descubrimientos más destacados están vajillas finas de porcelana con el logotipo de la White Star Line, así como muebles de primera clase, que muestran la opulencia en la que viajaban los más adinerados. Se han encontrado también joyas, relojes y artículos personales como cepillos, gafas y hasta botellas de perfume que aún conservan su aroma tras más de un siglo bajo el mar. Uno de los hallazgos más impresionantes fue el telégrafo de la Sala Marconi, que permitió a los operadores del Titanic enviar mensajes de auxilio cuando el barco comenzó a hundirse. Este artefacto es un recordatorio sombrío de los intentos desesperados por pedir ayuda mientras el Titanic se encontraba a la deriva. Además, se han encontrado restos de calderas y partes del casco que muestran el gran impacto que el iceberg dejó en el barco, revelando la magnitud de los daños. También se han hallado valiosos artículos de primera clase, como billetes de pasajeros, joyería costosa y zapatos de cuero, que nos conectan de manera íntima con las vidas de las personas a bordo. Estas piezas son como cápsulas de tiempo que nos permiten entender mejor lo que sucedió en aquellos momentos finales. Incluso se han recuperado fragmentos de mobiliario de las habitaciones y del comedor principal, que reflejan la gran atención al detalle y el lujo con el que se construyó el Titanic. Las expediciones no solo han permitido recuperar objetos, sino que han revelado el lento pero continuo deterioro de la estructura del barco. Los investigadores han documentado cómo los microorganismos han corroído el metal, creando formaciones similares a estalactitas que le dan un aspecto fantasmal. A medida que el Titanic se descompone, los expertos trabajan contra el tiempo para preservar estos objetos y evitar que desaparezcan junto al barco. A través de estos hallazgos, la historia del Titanic sigue viva. Y aunque el barco se está desintegrando, las piezas recuperadas nos cuentan su historia y nos acercan a las personas que vivieron esa trágica noche de abril de 1912. Entre los héroes anónimos que acompañaron la tragedia del Titanic, destaca Wallace Hartley, el violinista que junto a su banda tocó hasta el final para calmar a los pasajeros en sus últimos momentos. Hartley y su banda interpretaron la famosa canción Nearer, My God, to Thee, mientras el Titanic se hundía lentamente en el Atlántico. Wallace estaba comprometido, y su prometida, Maria Robinson, nunca se recuperó de su pérdida. Su violín, un regalo de María, fue recuperado años después y recientemente fue subastado, alcanzando cifras récord como un testamento al amor y la valentía en el Titanic. El legado de Wallace Hartley es una de las historias que continúan inspirando al mundo, recordándonos el poder del amor y el sacrificio en medio de la adversidad. Esta historia continúa viva, inspirando libros, películas
y preguntas sin respuesta. El Titanic fue mucho más que un barco. Fue un sueño, una promesa y, trágicamente, una advertencia. Aún hoy, más de un siglo después, seguimos fascinados y conmovidos por las historias de valentía, amor y tragedia que dejó. Si esta historia te ha llegado, ayúdame a mantener vivo el legado compartiendo este video. Y si quieres seguir descubriendo historias que marcaron el mundo, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Así no te perderás el próximo capítulo de la historia.